Bárbaro, buenísimo. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en la primera charla de un ciclo que desde la Secretaría de Políticas Públicas y la Secretaría de Capacitación de la Junta Interna de Arte y Desarrollo Social estamos lanzando para tener conversaciones sobre políticas públicas. Tenemos el honor de tener esta primera reunión con Mario Weinfeld, a quien admiramos profundamente. Y te cuento, Mario, que bueno, obviamente estas condiciones que bueno, todos estamos viviendo y las que nos estamos adaptando no son las ideales, que a nosotros nos encantaría recibirte en nuestra casa, que es Ate Capital, donde además podríamos tener por ahí un ámbito de debate más amplio y hacer uso de la palabra de una manera más ruidosa, que nos gusta más. Pero bueno, como venimos con esta idea de estas conversaciones desde hace tiempo, no queríamos tampoco frenar. Voy a hacer una pequeña presentación. Mario es abogado, docente, periodista, comunicador, sobre todo, ha escrito 2 libros. Uno que tengo la suerte de poder recomendar, que es Kirchner, el tipo que supo. Llegué a comprarlo antes de que me cierren los locales, el otro no llegué. Es Estallidos Argentinos, cuando se desbarata el vago orden en que vivimos. Vaya título que ha quedado. Pero bueno, principalmente nosotros hoy lo llamamos para reflexionar, para charlar un poco sobre las políticas públicas y los medios de comunicación. Esta charla nosotros la estamos pensando más que nada como una herramienta interna hacia los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social, que igual publicaremos para que cualquiera la vea, pero principalmente para reflexionar como trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social. Así que bueno, Mario, bienvenido y muchísimas gracias por estar acá. Muy agradecido, contento, me vengo acostumbrando. Esto, bueno, esto es una entrevista, al fin y al cabo se parece más a un reportaje prepandemia, ponele, bueno, una entrevista. Me voy acostumbrando a la charla de Zoom en la vida pública, por decir así, que son conversaciones en la vida privada. Es muy raro y añoro, por cierto, la posibilidad de dar charlas, charlas que ahora se llamarán presenciales, con gente, en fin, con una respuesta. El auditorio existe, ¿no? O sea, el auditorio existe, no es lo mismo. He dado charlas inclusive empezado, con bastantes personas, inclusive con grupos, algunos que conocía y otros que no. Y aún con los que conoces es muy distinto. Por ahí con el tiempo uno se acostumbra. Pero es muy raro porque el auditorio tiene una vitalidad. Ese auditorio, los quienes escuchan una charla, más allá del momento de las preguntas, o más allá inclusive de reacciones como aplausos o reprobaciones, qué sé yo, el auditorio se siente, esto lo cuentan mucho los actores y las actrices o los músicos. El auditorio existe, hay días que el auditorio te da bola, hay días que no, y vos te das cuenta, vos tenés un feedback. Al faltar eso es raro todo, pero bueno, qué sé yo, hay que tratar de acomodarse. Y en el caso, bueno, de una charla mano a mano es más sencillo, esto se parece más a un reportaje común y vamos a tratar de sacarle el jugo y bueno, le agradezco la oportunidad de ello. Bueno, para arrancar, para la primera pregunta, queremos imaginarnos, no sé, que estamos en febrero, que todavía no hay una pandemia entre nosotros, porque lo veníamos pensando y lo veníamos discutiendo, nos veníamos preguntando por la forma en que el debate sobre las políticas públicas aparece en los medios de comunicación. Nuestra evaluación es que, aún en los espacios donde el papel del Estado, de los modelos de gobierno se pueden profundizar un poco más, la política social, cuando se trata, lo es de manera superficial o frívola la mayoría de las veces. ¿Vos cómo ves ese panorama? Sí, en líneas generales de acuerdo. En primer lugar, lo que vos planteás me parece un marco de referencia importante. A veces se dice los medios no hacen tal cosa, los medios no hacen tal otra, y esa descripción unánime no me complace y no me parece adecuada. En la Argentina hay una gigantesca diversidad de medios, por cierto, con grandes desproporciones. Hay medios hegemónicos, hay medios comerciales muy poderosos, hay pequeños medios que sobreviven como pueden. Lo mismo podría decirse de, digamos, los colegas o las colegas de periodistas que laburan mejor o peor.
En general, de todas formas, yo creo que hay en promedio, insisto, con notables excepciones, que siempre vale la pena resaltar, que siempre vale la pena buscar, hay un tratamiento muy ligero, muy a veces frívolo y a veces poco informado de lo que son las políticas públicas, de lo que son las políticas sociales y, si me apuras, de lo que es la política en general. Yo creo que el periodismo argentino, por un sinfín de razones, inclusive por algunas que ni me pregunto, porque yo trabajo todos los días en esto, no soy un teórico de esto. Como escribí 2 libros, a veces me detengo a pensar un poco más, pero en todo caso estoy envuelto también en la discusión, o sea que tal vez no tengo el distanciamiento suficiente. Por los motivos que puede, que no conozco en su totalidad, el periodismo argentino tiene un bajo nivel y el periodismo político lo tiene también. Hablo de esto en general. Las políticas públicas y las políticas sociales son la cenicienta de la lucha política, si querés en las descripciones, diría yo. ¿Por qué? Y porque el palacio atrae más, porque la mirada sobre los personajes o los protagonistas atrae más. ¿Qué es más divertido? Preguntarse, divertido. Bueno, ponele divertido, admitan esa palabra. Y también posiblemente, ¿qué es lo que más atrae una cantidad grande de público en principio? Contar que Cristina entró al despacho de Alberto y le dijo, que Macri está enojado con Rodríguez Larreta y no le atiende el teléfono, o viceversa, que es más posible. O contar cómo funciona el IFE, qué es lo que faltó, qué es lo que se descubrió, cómo funcionan los, que no es exactamente una política social, una política económica, los ATP, qué tal esa onda de los acuerdos entre sindicatos y corporaciones patronales para que haya reducción de salarios, aunque se le ponga otro nombre, a cambio de una garantía de ponerle de paz social. Que es un plan, ¿no? Como el IFE, por ejemplo, un plan transitorio que se aplica una vez, que es un programa de ingresos institucional como la asignación universal por hijo. Y son temas que tienen, no son áridos, son interesantísimos, son fundamentales, pero requieren un poco de tiempo, un poco de estudio, no siempre van a la tapa de los medios, no siempre son la primera noticia, y entonces hay descuido. Yo creo que en general hay baja formación profesional, hay una lógica de competencia que atiende poco a esos temas, y bueno, y entonces se van produciendo estas cuestiones, más los clichés que se suelen utilizar en el periodismo dominante y que simplifican deliberadamente esas cuestiones en aras de su discurso ideológico y de defensa. Bien. Cuando, a ver si la desigualdad como eje de la discusión sobre los sectores más vulnerables, sobre todo, prácticamente no aparece. Digamos, la pobreza es abordada como insistentemente, es un tema más divertido, según un poco lo que habías comentado. ¿Te parece que es un terreno más cómodo para el planteo mediático, la pobreza? Por lo pronto, fijar la discusión en la pobreza y no fijarla en la desigualdad, yo creo que ha sido una suerte de victoria conceptual o de avance. Poner victoria parece definir, bueno, uno puede ser una victoria a la medida que se acepte que las victorias son transitorias, digamos, una victoria de los sectores de derecho, sectores conservadores. Es decir, fijar un modo de medir las diferencias sociales que es más bien cuantitativo, que se puede cifrar en un número, que se puede describir en un índice que sale mes a mes, y que establece tal vez una condición social que en principio, con la que en principio todo el mundo quiere paliar. Todos dicen que quieren resolver el problema de la pobreza. La desigualdad, la pobreza es una consecuencia de la sociedad capitalista y no solo de ella, de sociedades precapitalistas. Y ha habido sociedades socialistas o otro tipo de modelo que también existen pobres. Pero en el capitalismo existe la pobreza, pero lo que existe como un problema fundamental, que aparte hace a la lógica de la discusión democrática, de la discusión de poder, es la desigualdad. Y la desigualdad, para ciertas versiones del capitalismo, no está mal, digamos, no es algo cuestionable en sí mismo, no es algo fácil de ponderar. Existe, por supuesto, existe el índice de Gini, ¿no? Existe el coeficiente Gini, se puede estimar, existen cuestiones visuales, uno sabe que en 90 y
este cuadra la gente vive distinto. No hace falta, digamos, ser, no sé, Max Weber para darse cuenta que eso ocurre. Digo, no, ni la gente del Observatorio Social de la UCA. No es necesario, cualquiera se da cuenta. Pero a la vez, la desigualdad para muchos no es un problema, sino una especie de aliciente del sistema capitalista. Y en todo caso es más difícil de discutir. Y en todo caso, en nuestra región, es uno de los problemas centrales que existe y que sin duda, aparte, muy posiblemente, no se resuelva, no se pueda resolver mediante cierto tipo de políticas focalizadas que estuvieron muy de moda en los años 90 y ahora son bastante impropias, pero que de todas formas parecen atender a esto. Es decir, la pobreza es urgencia. Vos mostrás una persona, en este momento no quiero dar ejemplos de los dolores o penurias que ocurren ahora, pero vos podés mostrar a una persona que vive en una villa o en un lugar, un barrio, no en una villa, en un barrio muy pobre del NEA argentino, inclusive teniendo por ahí una casita o algo, un hábitat mejor en la Patagonia, donde en realidad si no tenés un hábitat casi no sobrevivís, pero podés, hay gente que vive en condiciones de extrema pobreza. Vos decís, esto te llama la atención. Ahora, la desigualdad es más difícil de tabular y es una de las condiciones o características de la sociedad contra la que lucha con mejor o, menor, o peor fortuna la mayoría de los movimientos políticos nacionales, populares, reivindicativos, indigenistas, chavistas, hasta socialdemócratas del mundo, pero en particular de nuestra América Latina. Y hay algo que es importante que ocurrió en el mundo, sobre todo después de la crisis del 2008. El otro día leía, y no voy a citar a un autor sin nombrarlo porque no me acuerdo de quién era, pero no estaba lo que planteaba, que es que a partir de los 90 en nuestra región, creo que era Gabriel Kerr, que a partir de los 90 en nuestra región aumentó, aumentó en forma disímil la pobreza y en algunos países no aumentó tanto y la desigualdad aumentó en todo. Y después del 2008 a 2009 pasó lo mismo. O sea, creció la desigualdad. Y entonces, ¿por qué la desigualdad es más difícil de discutir? Y porque la desigualdad me parece, la forma en que están planteadas, la desigualdad atañe a los derechos que tenés, a bienes materiales que posees, pero también a derechos. En definitiva, una sociedad equitativa es también un derecho. Pues es un derecho constitucional, si uno quiere leer eso con un poco, de modo un poco extensivo a la Constitución, pero esa forma de discusión política está un poco vedada. También es un poco más difícil porque lo cierto es que no sale todos los meses o cada 3 meses, no sé con qué frecuencia importa, un índice como el de la UCA o algún otro que indica cuántos pobres hay en la Argentina. Y eso tapa los medios y eso permite hablar. En cambio que la sociedad es desigual, que hay desigual acceso a los bienes materiales, a la riqueza, al prestigio, a las oportunidades, a las competencias educativas. Eso ya es un objeto de discusión política más sofisticado y a cierta gramática de los medios. Bien. Volvamos ahora sí a la situación actual, la innegable situación en la cual el Estado ha tomado ha tomado el centro de la escena a nivel mundial, no es una cuestión nacional y en todas partes del globo hay como una pregunta nueva sobre el Estado y sobre el papel del Estado. ¿Sentís que hubo un impacto en los medios en este corto plazo, en el cual cambió la forma de referirse a las medidas en materia de políticas públicas? No, yo diría que así expresado me da la impresión de que no. Te confesaría, más allá que cuando vos Juan, me planteaste esta entrevista, me dijiste un poco por qué lado iba a ir, que tampoco me había puesto a pensar mucho, ¿viste? En el día a día en que uno vive, y considerando que aparte esto lleva poco, lleva 2 meses de una gravitación y de una intensidad que es imposible exagerar, pero así todo 2 meses. O sea, en mi laburo, no sé, 40 programas de radio, ¿no? 50, 60 notas en el diario, no es tantísimo, ¿no? O sea, es decir, entonces, ¿qué impresión me da? Primera impresión, los fenómenos ocurren,
En los estados tienen un nivel de intervención altísimo, en algún sentido se naturalizan. Los que tratamos de mirarlo con cierto interés y analizar, estamos, uso una palabra que en un momento difícil puede hasta caer mal, pero deslumbrado. ¿No? Es deslumbrante lo que está pasando desde el punto de vista fenomenológico. O sea, que en Argentina se establezca un programa donde el Estado le paga a las empresas una parte considerable, aunque no todo, de los salarios, de 2.500.000, 2.800.000, no importa el número, una cifra gigantesca. Número redondo, la mitad, un poquito menos de la mitad de los trabajadores formales de la Argentina, que lo establezca en 15 días. ¿Cómo sale? Pues sale más o menos, no sale con fallo. En 15 días, un fangote de vida, no decir una cantidad pasmosa de plata, en poquísimo tiempo. Son medidas tremendas, el IFE es tremendo, ¿no? Es decir, 8 millones de personas. A veces, ¿no? Es decir, la tarjeta alimentaria, por ejemplo, pensando el mundo anterior y posterior, este gobierno arrancó con la tarjeta alimentaria. La tarjeta alimentaria está bien pensada, se pensó varios meses, es relativamente, comparada con estas medidas, poca plata. Y ahí, por ejemplo, y ese es un rol del Estado, volviendo también, ligando con tu pregunta anterior. Entonces, que eso tiene una cierta anuencia del periodismo aún, del más mainstream, del más dominante, ¿no? Del de los grandes medios. Bueno, que haya una tarjeta alimentaria y la gente humilde pueda comprar comida, eso puede andar, ¿no? Eso se puede hacer. Y aparte de la tarjeta alimentaria, que era del otro planeta, ¿no? De la otra galaxia, de la pre-pandemia, no quiero manejar los números porque no me los acuerdo. Sí sé cuánto se pagaba 4.000 o 6.000 pesos, digamos, según la composición del grupo familiar. Era relativamente plata para la buena administración de las jefas de familia, que siempre son mujeres, que con eso podían hacer muchas cosas si la añadían por otra parte de otros ingresos. Y para el Estado no era mucha plata, o sea, era una política económica, una política social bien propia de un Estado que estaba gobernado un partido con interés en los humildes, pero que a la vez no le sobraba la guita y quería hacer causa. El IFE es todo lo contrario. Si un día decís, vamos a ver cuántas personas están en condiciones de cobrar esto, abrimos una inscripción, decimos para mí, bastante equivocadamente, que van a ser 3.800.000 y terminan siendo 8 millones. Y le empezás a pagar. Entonces ahí, ¿qué es lo que ocurre? Ahí aparece un estado turbulento que pone muchísima plata. Al principio nadie se opone y luego los medios adoptan una posición que es de un gataflorismo fascinante. Si por un lado te dicen, bueno, ¿de dónde sale la guita? Por otro te dicen, no subas los impuestos, porque eso es una barbaridad, no se te ocurra subir los impuestos. Y por otro empiezan a indicar a quién no se lo dio. Digo, a quién no se lo dio el Estado. Es decir, bueno, el Estado se lo dio a muchos informales, a todos seguramente no llegaron todos. ¿Quiénes no llegan en esta medida? Los más humanos, los que tienen menos redes, los que viven más lejos, los que no tienen ni siquiera un trabajador social, un nieto o un integrante de un movimiento social que lo ayude a llenar. Los que viven en lugares recónditos, ¿no es cierto? Son ellos. Muchos sí llegaron. Entonces voy a decir, bueno, llegó esta gente. Bueno, ¿y qué pasa con la psicóloga de acá a la vuelta que, ¿no? Es decir, que es una cuentapropista y una monotributista, y a ella se acordaron, y de los pequeños comerciantes. ¿Y qué se plantea ahí? Entonces se plantea una situación dual por la cual al Estado se le pide que haga todo. No se le reconocen las incumbencias que cualquier Estado en tiempos normales que no son estos debe tener para gastar plata que juntarla. Y a los 5 minutos empiezan de otro ángulo a decirte, está bien, te pido plata para que me paguen los sueldos. Admito que le des plata a los más humildes para contenerlos. Admito que gastes mucho dinero, inviertas mucho dinero en planes alimentarios, pero a la vez no te señalo que estás emitiendo demasiada moneda. Y te pido que pagues la deuda externa. Rápido, tal como te piden los acreedores. Y entonces vos arrinconás, ellos quieren arrinconar al gobierno, claro. Pero en realidad también arrinconan al Estado, porque lo dejan, digamos,
sin sustento. Paso a una pregunta, estoy contándote ejemplos, paso por ahí o trato de pasar a un nivel más cualitativo. Discusiones que hay mucho en este momento. La salud pública es importante, la inversión hospitalaria es importante. No hay nadie que diga no hay que poner plata en, por ejemplo, comprar, adquirir equipo de protección personal para los profesionales de la salud, respiradores, ¿no? Es decir, infraestructura, mejorar hospitales, establecer estos lugares donde transitan las personas que podrían o no estar infectadas, que están exactamente en cuarentena y que se deben apartar de sus hogares. Nadie se opone a eso, pero a la vez muchas personas que piensan como uno, digamos, o que tienen una valoración del Estado, no me parece que esta aceptación de que el Estado tiene muchas tareas, que la salud pública es importante, que el Estado debe realizar programas de ingresos de emergencia y poner mucho dinero para paliar las necesidades urgentes, necesariamente quiera decir que se haya cambiado, que se haya pegado un salto cualitativo en la estimación social o académica y por efecto cascada y mediática también y por efecto cascada de la mayoría de las personas respecto al rol de Estado. O sea, la idea es, el Estado interviene más, es más importante, cumple tareas que nunca cumplía, cumple, repara mucho, o sea, surce muchas dificultades de la crisis, sí, y a la vez entonces aparecen optimistas de la crisis, diría yo, que dicen, estas batallas ya se ganan. O sea, el día de mañana nadie va a discutir que hay que invertir en salud. Soy un poco escéptico en general y soy muy poco profético de hace muchísimos años, desde que soy periodista mucho más insistente. A mí me parece que ninguna de estas cosas es falsa, pero me parece que ninguna de las cosas está probada. La impresión que tengo es que el Estado ha asumido un rol y que si la pandemia o las dificultades que se han generado ceden, los sectores de derecha o los sectores medios que creen que pueden vivir solos, sin el apoyo estatal, le van a pasar la factura. O le pueden pasar la factura. Entonces, ¿qué va a pasar? Imaginemos un personaje inexistente, digamos, hagamos como un arquetipo, no sé cómo decir, un tipo ideal beberiano. Una persona de clase media, un comerciante, decía, yo no necesito al Estado. Yo gano plata porque laburo como un león, me levanto a las 8 de la mañana, abro mi kiosco, abro mi consultorio, agarro la moto y hago reparaciones como plomero, voy a muchos lugares, la remo, soy honesto, no cobro planes, gano equilita y con eso sobrevivo. Muy bien. Ahora se encuentra sin nada y protesta porque no recibe el IFE o no califica bien para recibir algunos créditos bancarios, porque está flojito de papeles, porque no tiene una buena facturación, por lo que uno dice, bueno, habrá entendido esa señora, ese señor, esa licenciada, ese plomero, ese changuista, habrá entendido. Y yo no sé si habrán, o sea, individualmente cada cual puede hacer cualquier cosa. No sé cómo va a ser, porque no sé cómo es el retorno a la normalidad. Y yendo un paso más, a mí lo que me parece que los procesos culturales gramscianos, los procesos de formación de conciencia son procesos de disputa y que en definitiva no sabemos qué va a pensar la gente del Estado, del sistema capitalista actual que es perverso, del sistema que permite el tráfico financiero sin ninguna barrera y sin ningún límite y la ganancia de los bancos obscena, no sabemos qué va a pensar, pero lo que piense no es independiente de lo que hagan aquellos que quieren que estas cosas cambien. Entonces, en definitiva, lo que me parece a mí es, primero, no hay un destino sellado, no es que las condiciones objetivas sean tan fuertes como para que las mentalidades cambien, tampoco es imposible que esto ocurra, y en el medio está la política, y está la comunicación, y está la militancia, y está el esfuerzo de discutir. O sea, se abre una buena oportunidad de discutir, porque vos tenés algún elemento, vos podés ir a buscar a alguien y decir, mira, ¿sabés que el Estado te salvó? Te salvó la vida, te salvó el boliche, te salvó la empresa. Vos fijate inclusive, y no, insisto, no quiero decir nada que cierre nada,
no que cierre ninguna posibilidad, ninguna perspectiva, pero vos fijate inclusive se está razonando inclusive frente a la situación. O sea, no hay, es decir, al Estado se le pide y en general no se le retribuye. Y la idea de lo público y lo privado no ha fluctuado tanto como uno podría. Termino con esto, porque si no ya le doy vueltas a esto como una cadena. Han cambiado las Sí, condiciones objetivas, el Estado es más importante, la salud está protegida por el Estado, la subsistencia mínima está protegida por el Estado, el nivel de intervención que tiene el Estado en la Argentina, en general ha habido muchos periodos que los Estados argentinos han tenido intervención, es descomunal, pero esto no garantiza que todas esas intervenciones sean valuadas debidamente en el mediano y largo plazo cuando las cosas retrograden o pasen a otra fase o a otra normalidad. Pero a mí me parece que ahí hay una oportunidad. Y uno podría decir, en el mundo de la salud esto es fácil. Me parece que si en el mundo de la salud no se ganan unos cuantos combates o no se avanzan unos cuantos casilleros, es una falla de quienes defendemos estas políticas, porque hay una valoración social, porque está claro. En otros va a haber que remar más, pero yo creo que todo cambio social, todo cambio cultural, todo cambio imaginario, mirá, decírselo a ustedes, es casi redundante, se construye limitando y luchando. bárbaro. Recién comentabas, bueno, esto y también lo has desarrollado en notas periodísticas, esto que pasó con la inscripción de la IFE, de la fuerte, más allá de las escalas, de la fuerte superación de la expectativa. Yo pienso también en toda la información, ¿no? Que el Estado, como culturalmente tiene, vía ANSES, vía AFIP, incluso información histórica de desarrollo social con respecto a la población informal, a la población con potencialidad de ser económicamente activa y que no está accediendo al mercado tradicional de trabajo, ¿no? Digamos, no es también una señal de que el Estado debe que replantear un poco la estrategia con respecto a este sector, lo pienso también en el sentido de oportunidad histórica, digamos, como pensar alternativas para poner en actividad a un segmento de la población que también mundialmente está creciendo, que está por fuera de la economía formal tradicional como posibilidad de inclusión vía trabajo. Le presté dentro del trabajo que hace uno, pero le presté mucha atención a al IFE y hablé con muchos funcionarios, que varios de los cuales fueron funcionarios también durante los anteriores gobiernos kirchneristas, y muchos de ellos son personas muy capacitadas, muy estudiosas, con fuertes competencias académicas o de análisis, o sea, no son solo operadores políticos, sino que conocen bien el tema, y estaban eh, en un primer momento, casi te diría, conmovidos con la posibilidad de hacer un programa de ingresos en tan poco tiempo y de llegar a la gente en tan poco tiempo, también desafiados, e hicieron un cálculo previo, para mi gusto, y yo no soy nadie, no es que sé menos que ellos, no tiene punto de comparación conmigo, comparada jugando con Messi, al fútbol, ¿no? Saben mucho más. Pero el ojímetro a veces funciona, y cuando a mí me decían que a la gente, a los beneficiarios de la UH y las empleadas de casas particulares que sí están empadronados o empadronadas, se le sumaban 1.800.000 personas, y acá falla algo, porque acá informales hay más en la gente. Y se equivocaron lejos, pero de cualquier forma, cuando miraron, tuvieron la decencia intelectual de decir no nos dimos cuenta. Inclusive yo he visto un par de documentos, algunos no es público, y otros sí, hay un documento del Ministerio de Economía, que no me acuerdo exactamente la repartición, pero que es la que está vinculada a la mujer y que firma Mercedes Alessandro, entre otras autoras, pero que es la principal, y que dice, bueno, acá nos faltan elementos, y no solo no se entendió bien, sino que aparte no entró en el radar otro sector, que es el de los cuentapropistas, ¿no? O sea, primero tenemos a los informales, tenemos a las cuentapropistas. ¿Qué es lo que son? Los que no están bajo el radar del Estado porque no entraron en políticas de protección social, como le pasa a la casi totalidad de los jubilados,
y a los beneficiarios beneficiarios de algunos programas sociales. Entonces, a la vez, los funcionarios me decían, me parece bien, ahora tenemos un registro más. Ahora tenemos 5 o 6 millones de trabajadores informales, de los cuales sabemos una declaración básica de quiénes son, un número de celular, un mail, en algunos casos habrán conseguido uno prestado, ponele, ¿no? O sea, de alguien que le hizo la gestión, pero en todo caso un celular seguro tienen ellos, un lugar de erradicación. Es un mapa impresionante, con algunos también de las prestaciones que se hicieron en materia de salud pasa lo mismo. O sea, en forma muy primaria, el Estado tiene ahora un padrón muchísimo mejor que el que tenía antes. Pero esto nos lleva a pensar qué es lo que pasa con el que tenía antes. Porque si vos tenés, pues bueno, en la UH no entran los que no cobran lugar, clarísimo. Los que son informales no entran por el lado de AFIP, ¿no? O sea, en principio, ni por el lado del Ministerio de Trabajo, ni por cargas sociales, no. Pero a la vez vos decís, vos tenés otras mediciones, tenés censos cada tanto, tenés encuestas permanentes, es decir, tenés el censo social, tenés encuestas permanentes de hogares, tenés algunas otras encuestas laborales que te rondan. Entonces, ¿qué encontrás? Un nivel de imperfecciones de información digno de mención, que tiene en parte que ver con retracción de información, en parte, de los propios beneficiarios por alguna de esas razones. Entre otras cosas, pues mucha información les miente que si cobran algunos beneficios no pueden hacer algunas cosas. ¿No? Eso es muy típico con la UH, por ejemplo. ¿No? Si cobras la UH no puedes trabajar. No es cierto, nunca fue cierto. Pero si vos lo instalás, la persona tiene miedo de que, entre comillas, abundantes, se lo saquen y entonces no lo hace. Y después hay otros sectores que en esta crisis y en este momento aparecen como damnificados, que son importantes en la sociedad argentina, que son estos que te comenté, los cuentapropistas. Y ahí vos te encontrás un país que está en un rango distinto, está muy subfacturado, muy, ¿no? Y uno empieza a pensar y lo sabe, si cuántas veces viene una persona a hacer un trabajo de construcción o de refacción menor en tu casa y te da una boleta en todo. Y vos le vas a decir algo al plomero que es un tipazo, y que tampoco le sobra la guita, no, es decir, ¿cuántos profesionales? ¿No? Es decir, no lo entregan totalmente. Yo digo, estamos hablando así, por eso hablo en general y no doy datos, pero digo, no me gusta el rol de denunciante y menos de estas cosas, pero uno puede ir a restaurantes importantes en el centro, ahora no puede ir alguno, pero en el momento uno puede ir a un restaurante importante en el centro de Buenos Aires, te da un papelito que es una vergüenza, ¿no? Es decir, y no te entrega la factura, pero hay muchos sectores subfacturados. Otra cosa que se encontró y que es impresionante y que desconcertó a los funcionarios es personas que trabajaron en relación de dependencia mucho tiempo y no están bancarizados. Ahora, si a mí me pones contra la pared y me decís, del 91 hay un sistema de bancarización, de un tanto después rige para muchas empresas de relación de dependencia, ¿cuántos trabajadores que laburaron 2 años o más en relación de dependencia no tienen una tarjetita para el cajero automático? Yo te diría poquísimo. Resulta que muchísimo. O sea, la Argentina tiene más informalidad de la que se plantea, que no es solo la informalidad del que trabaja en relación de dependencia y no le garpan, o el que trabaja de forma intermitente y por lo tanto no lo registran, sino mucho más. Hay trabajo en gris, yo fui abogado laboralista hace muchísimos años, pero el trabajo en gris se conoce siempre, yo te pago 100, te doy 60, 70 en forma regular, te doy 40 bajo la mesa, y tal vez en algún momento al trabajador también le cabe porque tiene menos descuentos, es plata fresca, y tampoco se va a hacer un conflicto por eso, sobre todo si tiene obra social igual o algo por el estilo, y si tiene vacaciones, que las tiene, no sé, por la parte blanca. Entonces hay un país subregistrado y subvisto y hay una estructura social que es más sofisticada de la que se pensaba, en la cual, por ejemplo, hay mucha gente que podía vivir pasablemente, digamos, hasta febrero del año pasado, pero que no soporta el cimbronazo estar 2 meses sin laburo. Yo no sé cómo es yo, por supuesto, no voy a comparar a Argentina con una sociedad más desarrollada, pero uno podría decir, ¿y por eso qué quiere decir? Que hay personas que tienen una situación económica decorosa, no tienen la menor capacidad de ahorro.
Esto es fácil de entender por cualquiera de nosotros. Es lógico, si no tengo una persona que gana X por mes, vive bien, se puede ir una vez cada 2 años a Europa o a pasear o a hacer un buen turismo interno. Tiene auto, no tiene una casa que compró, paga un buen alquiler, le cortás el flujo 2 meses y se tiene en la vida. Entonces, hay una estructura social diferente y tiene que extenderse una comprensión que los trabajadores, ¿cómo decir?, de entre los más humildes y buena parte de los sindicalizados ya aceptaron, pero otros no. Que es, en la Argentina se empezó a aceptar que son trabajadores todas las personas que integran la clase, aunque no tengan trabajo. Los desocupados son trabajadores, son trabajadores. Los informales son trabajadores, son trabajadores. Los que se quedaron, no, los que se quedaron en la yica porque cerraron la fábrica y no van más a la vida, son recontra los trabajadores. Eso está aceptado. Yo diría, culturalmente por la clase, por el sindicalismo en el discurso sí, y después en las prácticas habría que mirar uno por uno, digamos, aunque hubo más unidad en la acción durante el macrismo, pero habría que mirar. Ahora, lo que hay que entender es que los sectores de trabajadores argentinos son muy amplios y sus solidaridades, aunque no son obvias, existen. ¿Espabilará la crisis en eso o volverá, como la canción de Serrat y haciendo la más variada, el rico a su riqueza, el pobre a su pobreza y el medio a su medieza? Y vaya uno a saber, tal vez en ese sentido pueda volver a desarrollarse. De cualquier forma, y redondeando tu pregunta, que como suelo hacer yo, siempre contesto hace mucho que sabemos que la clase trabajadora no es lo que era. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, hace 60 años, un poquito menos, 50 años. La clase trabajadora no es lo que era. Los trabajadores en relación de dependencia son una proporción relativamente baja. La lógica del trabajo estable con una expectativa de tenerlo toda la vida ha cambiado. La clase trabajadora son todos. Hay distintas formas de parar la olla y todas son dignas y todas pertenecen a una misma clase social. Y tal vez esta crisis ayude a comprender eso y también motive a pensar más a sectores medios que también tienen su destino colectivo. Pero de nuevo, hay que esperar a ver qué pasa y también hay que interpelarlos, como siempre, ¿no? Hay que interpelarlos, hay que buscarlo la respuesta, hay que buscar convencer, enseñar con el ejemplo, predicar. Es muy difícil. Bueno, para terminar, Mario, queremos recordar con vos, sabemos que lo tenés presente, que, bueno, que lo conociste, que has compartido espacios con, bueno, una de las principales referencias de nuestro sindicato, que fue Germán Abdala, y hablando un poco de medios, queríamos recordar con vos un poco parece un evento bastante excepcional, o al menos visto desde hoy, puede ser visto como excepcional, que es un trabajador del Estado, un dirigente sindical discutiendo con Bernardo Neustadt en un programa en los años 80, que hoy también se difunde, creemos que lo tenés presente, y bueno, queríamos saber qué tipo de actualidad tiene esa escena para vos, y para terminar, si te animás a que te extiendas en el recuerdo de Germán. Sí, es un gusto y siempre es una pequeña emoción extenderse en el recuerdo de Germán. Respecto, y mezclaré varias cosas. Por lo pronto, estamos hablando de la década de 80 en la televisión, un programa pionero y un programa avanzado, un programa modernito para sus tiempos. Neustadt era un periodista muy hábil e innovador. Y era un poco, aparte, el gran programa donde se discutía la política en la Argentina. Ir o no ir al programa de Neustadt significaba casi estar estar en la Superliga o estar en el Nacional B. Y también significaba la posibilidad que existía la posibilidad de discutir si yo no voy al programa de Neustadt desde una perspectiva ideológica. Digámoslo, pues sí, ustedes militaron juntos, y es cierto, nosotros militamos en una agrupación del peronismo renovador de capital, que se llama MRP, cuyos referentes principales eran Chacho Álvarez y Germán Abdala. Y el Chacho, por ejemplo, que era un tipo muy mediático, decía que no iba al programa de Neustadt. Era como lo que ahora se diría es un límite.
¿no? Yo al programa de Neusta no voy, es una toma de posición. Porque, bueno, porque es demasiado, no es demasiado. Después, Germán fue a ese programa en una intervención que yo creo que merece verse. E hizo una cantidad de cosas que son interesantes. Lo que vos propones es interesante, que es traerlas para acá, traspolarlas, con las dificultades que eso tiene, pero que hay una lógica. Germán fue y ¿qué hizo? Primero aceptó, digamos, el convite. Segundo, no se fue a pelear con Neustadt, sino que fue a plantear su discurso. Yo he visto, no lo vi ahora, no lo volví a ver en este momento, pero lo he visto muchísimas veces. Y hay algo que era que en general estaba en la característica de idiosincrasia de Germán Ardala. Germán era una persona de convicciones muy firmes y de un trato encantador. O sea, era un tipo que vibraba en la tribuna y a veces se enojaba y a veces y también la conversación particular lo hacía, pero era básicamente una persona que tendía puentes y una persona que trataba de convencer precisamente persuadiendo, en el cual el buen ejemplo, es el ejemplo urdido, el discurso sereno, el manejo inclusive de las inflexiones de voz. Yo lo vi a Germán en la tribuna, y se conmovía seguro, y a veces gritaba. Pero Germán no gritaba tanto en reuniones, inclusive en reuniones de discusión que hemos tenido entre compañeros, hacía otra cosa. Y ahí lo que hizo, yo pienso a veces en muchas personas que van a un programa a pelearse con el periodista. Dan ganas. O sea, yo digo, ¿no? Dan ganas. Yo entiendo la persona, pero yo lo que creo es que hay algo que se debe entender y que por ahí Germán Abdala, que era un tipo muy estudioso, que enriquecía todas sus intuiciones y su práctica, que tenía mucha pata en la tierra, con muchas lecturas, ¿no? O sea, que respetaba mucho el mundo del pensamiento, mucho más que muchísimos dirigentes sindicales de hoy, de ayer y de siempre. Germán trataba de convencer, trataba de persuadir, o sea, ¿cómo decir? Iba por las buenas. Lo que hizo en ese programa no fue una invectiva contra Neustadt, a decirle, miren Neustadt, no, él planteó su posición, planteó una lógica del Estado. Y yo, insisto, tengo un recuerdo imperfecto de la conversación, no la quiero distorsionar, pero él una cosa decía, hay que dar un debate. Él ni siquiera decía, tenemos toda la razón del planeta, somos los buenos, ustedes son malos, son los explotadores. O si querés, lo decía en un subtexto. Pero por delante hacía otra cosa. Y esa a mí me parece que es una clave de la discusión pública actual, que es la dosificación de la bronca, la dosificación de los tonos de indignación. Nunca como ahora, ya en los últimos años, sobre todo la derrota del Macri, pero ni que hablar en esta pandemia, a mí me parece que el discurso de la derecha es un discurso que grita para aturdir, que grita para confundir, y que justamente en este momento en que ellos están relativamente a la defensiva, aunque tienen muchísimos fierros, tienen mucho de poder y demás, pero tienen poco para mostrar en la Argentina de torsión de gobierno. Yo creo que este es el momento para decir, también hay que discutirles con otros argumentos y con otros tonos, y con otras modalidades y con otros estilos. Y también, es decir, lo que Germán demostraba muy bien, y él jugaba con eso, porque Germán, por otro lado, no era nada cándido, ni era nada. Él fue a mostrar ahí que un trabajador del Estado, un negrito, como diría él, sabía hablar bien, sabía hablar un buen castellano, sabía expresarse bien, era suficientemente entrador como para poner una sonrisa, pero a la vez no gritaba como un energúmeno, no pateaba la mesa, discutía par y par. En el programa de Neustadt, que es como decirte, no hay en este momento en el periodismo argentino un periodista de derecha como fue Neustadt. Era otro mundo, era la prehistoria, no hay. Esto dicho a favor de Neustadt, ¿no? O sea, es totalmente. Tenía una capacidad de discusión muy alta, tenía un predicamento alto, era primario en su forma de razonar, pero mandaba consignas fortísimas y creaba más pensamiento que lo que crean los periodistas actuales, que en realidad solo reproducen lo que se genera en otros lugares o en otros sitios. En definitiva,
y tal vez yendo más lejos. El recuerdo de Germán Abdala a mí siempre me lleva a la idea del compañero que quería tener razón de un modo no estridente. Hay una frase de Borges, en el sentido que es muy borgiano, pero alguna vez Borges cuenta que alguien está buscando a un hombre superior y lo va encontrando porque dialogando, viendo a distintas personas que lo trataron a ese hombre superior y que tienen algún reflejo de esa persona, o sea, que mejoraron porque hablaron con alguien mejor. Y hay uno que es bueno, que es mejor porque trata de tener razón de un modo no triunfal. O sea, el protagonista lo ve discutir, él discute y dice, trata de tener, pero no de un modo triunfal. Y hay algo, en ese planteo hay algo grato. Alguna vez al cumplirse un aniversario del fallecimiento tan prematuro y tan doloroso de Germán Abdala, yo escribí una contratapa en página 12 contando una discusión que tuvimos en nuestra agrupación. Había una discusión y había un grupo de compañeros y Germán representaba al grupo cuestionado. Y Germán ya estaba muy afectado por su enfermedad, estaba en silla de ruedas. Y el resto de los compañeros le recriminaban, no le recriminaba a él, le recriminaba por la falla o de su grupo, de otro compañero, no importa. Pero en todo caso recriminaba. Y yo yo estaba por el grupo, digamos, crítico de Germán en esa división, aunque yo adoraba a Germán Andar, era lógico, y estábamos. Y entonces en un momento yo observaba que Germán no podía, era de noche, era un local frío, la situación era físicamente incómoda, y todos hablaban y hablaban al cohete. Y entonces yo pensaba, bueno, creo que lo pensé en ese momento, para que lo pienso ahora, lo pensé después, pero bueno, yo pensaba, de pronto Germán Andala podía haberles dicho, muchachos, me duele todo. Ya estuvimos 3 horas, ya hablamos todo lo que teníamos que hablar. Y bueno, ¿cómo no? Ya está, ¿no? Cerremos la reunión. Ya está, ustedes dijeron lo suyo, tenemos una discusión interna, ¿qué bueno? Él tenía, o Germán podía decir, ¿saben qué? Yo soy Germán Andala. Ustedes son una manga de perejiles, cosa que religiosamente cierta. Miren acá, yo tengo jineta de género. Tengo una trayectoria, soy diputado de la Nación, cuando entro al Congreso me aplauden, cuando voy al Santo Innovación. Y ustedes son un conjunto de buenas personas. Yo decía, Germán no dijo ninguna de las cosas, ninguna. Ni apeló a la humana circunstancia de decir que estaba mal, ni apeló a la jerárquica circunstancia de decir, bueno, macho, cada uno de cada uno, miremos, pongamos la carta sobre la mesa de quien tiene el ancho de padre, un 4 de copa y como. No hizo ninguno. Atendió a todos y cada uno. Le contestaba como si cada uno de los otros fuera, no sé, Juan Perón, John William Cook, que a Germán le encantaba, no sé, cualquiera. Había, es decir, la idea de tender puentes existía en su práctica militante y en ese momento, si bien él no tendía un puente con Neutra, entendió, me parece, y yo creo que siempre lo entendía en la tribuna y lo entendía en varios lados, entendió que vos nunca estás hablando con el que entrevista, que vos estás hablando con la audiencia. O en cualquier caso, vos hablas con el que entrevista y con la audiencia. La audiencia es más importante que te entrevista. Y si lo trayéramos para acá, sería mucho más importante, porque ahora que todo se edita y que todo luego se pasa de otra forma, lo que menos importa es quién te preguntó qué cosa, sino lo que vos dijiste. Porque lo que vos dijiste se va a repetir una y otra vez, viralizado y demás. Entonces vos tenés que tener la extraña capacidad de darte cuenta que si el periodista que te hincha ahí en ese momento te dice algo, vos no le estás contestando a él. ¿Le estás contestando a muchos más o le estás hablando a muchos más? Yo creo que Germán, un tipo formado en la militancia, que aprendió a hablar con los compañeros y las compañeras de AU, y luego en la tribuna, y luego en el asombroso mundo de la tele en ese momento, tenía esa sabiduría porque era un tipo intuitivo y porque era un tipo que sabía sumar. ¿Qué tiene que ver con todo esto que hablamos antes? Yo creo que uno de los desafíos de ahora es no solo no esperar que la ola estatista, digamos, cambie el mundo, es surfearla nosotros mismos y encontrar la forma de ir convenciendo a algunos en el camino. Bueno, Mario, te agradecemos muchísimo por
bueno, también emocionarnos con estas palabras, esta referencia. Para nosotros es importantísima esto que vos señalás, ¿no? La idea de un trabajador del Estado discutiendo los modelos, permitiéndose en cualquier escenario poder plantear la visión de los trabajadores y trabajadoras. También nosotros creemos que es un momento donde también debemos ser más escuchados, más escuchadas, así que bueno, con su ejemplo, esperando volver a encontrarte, sea por acá, sea en Ate Capital, o sea en uno de esos fríos y oscuros sótanos donde a las 3 de la mañana debatiendo y poniendo la oreja. Bueno, nada, la verdad que estamos muy contentos y bueno, esperemos que se sigan dando las instancias de debate y conversación y poder seguir aprendiendo. Así que muchísimas gracias. Muy agradecido yo, me dio la oportunidad de, bueno, de charlar y la verdad que sí, más allá del mundo virtual lo pude charlar con comodidad y el recuerdo de Germán es un recuerdo hermoso, es un recuerdo triste, pero es un recuerdo hermoso también porque era un referente, era una flor de persona y tenía otra condición que nunca olvidaré tampoco, que era que tenía la sonrisa y la risa puesta, ¿no? Yo creo